Contraloría General ganó la primera batalla para darle a los pueblos muiscas en Cundinamarca lo que merecen y a lo que tienen derecho. Después de 30 años, estas comunidades todavía luchan por dejar de ser desplazadas en su propia tierra. Solo en estas vigas abandonadas y sacos de arena se gastaron 2.200 millones de pesos. Contraloría asegura que recuperará cada peso del desperdicio en una de las peores obras del departamento, el acueducto de Sopó. Mujeres y hombres en igualdad de oportunidades y condiciones. Es el objetivo de los dineros destinados a las políticas de equidad de género del Estado, a los que la Contraloría General hace seguimiento. Los avances son significativos. La gerencia de la Contraloría en Bogotá y Cundinamarca determinó fallas que abarcan desde el desplazamiento de los menores hasta la construcción de la infraestructura de los planteles educativos. Amables televidentes, les habla Juan Guillermo Ríos. Inicia a esta hora Contraloría Transparente, el informativo institucional de la Contraloría General de la República, primer órgano de control fiscal en Colombia. Agradecemos su presencia y esperamos que el de hoy sea otro espacio de interés informativo para ustedes. La Contraloría General de la República ejerce su función de control fiscal en dos grandes escenarios: el nivel central de Bogotá, donde tiene su sede la Contraloría General de la República, y el nivel descentralizado o desconcentrado, en el que desarrollan su trabajo 32 gerencias departamentales. La de Bogotá y Cundinamarca cuenta con un amplio trabajo por cuenta de la extensión, no solo de la capital de la República, sino del departamento en general. Pero sobre su funcionamiento y cómo desarrollan su trabajo los funcionarios de la Contraloría General de la República en esta gerencia, hablamos con Olga Lucía Rodríguez, coordinadora general de esta área. Igualmente, los temas que vamos a abordar los desarrollaremos en esta y la próxima entrega de Contraloría Transparente. Hoy iniciamos con Cundinamarca. Contraloría Transparente le pidió a la coordinadora de la Gerencia Departamental de Bogotá y Cundinamarca conocer cómo funcionan estas dependencias de la Contraloría General de la República, agrupadas en el nivel desconcentrado o nivel descentralizado. Las gerencias departamentales trabajan el presupuesto desconcentrado, descentralizado. A pesar de que estemos acá en el nivel central, somos de ese nivel, del nivel desconcentrado. ¿Cómo trabajan las gerencias? Hay originalmente un gerente departamental y, según el Estatuto Anticorrupción, no menos de 2 contralores provinciales. Desde hace poco más de 10 años funciona esta dependencia con una gerencia colegiada, es decir, un gerente principal y no menos de 2 contralores provinciales que dirigen sus equipos de trabajo. Las decisiones ya no se toman en una sola cabeza, como antes se hacía en el nivel desconcentrado. Las decisiones ahora se toman colegiadas, o sea, son mínimo 3 personas tomando decisiones sobre los procesos de responsabilidad fiscal y sobre un plan general. Antes de esa reestructuración, quien ocupaba la gerencia era habitualmente un funcionario de la misma región, es decir, conocía, investigaba y fallaba sobre asuntos de su propia población. Cuando el Estatuto Anticorrupción contempla colegiar las gerencias departamentales, piensa en ese tipo de corrupción que se da cuando el poder se avisora en una sola cabeza. Lo que hace es nombrar mínimo 2 personas más que estén al lado de un gerente departamental. Dicho trabajo ha favorecido las funciones que cumple la Contraloría en todo el país, especialmente en el departamento de Cundinamarca. Cundinamarca es uno de los departamentos más extensos del país. Cundinamarca tiene 116 municipios. Esta situación ha permitido que el departamento sea atacado por el flagelo de la corrupción administrativa. ¿Qué encontramos nosotros? Pues que la contratación no es la que debería ser, no es. La contratación se ha hecho para otras cosas, o se desvía, o se cambia. El hecho de que un alcalde no conozca que se está haciendo una obra en su lugar, en su municipio, deja mucho que desear. Nos sentamos y nos damos cuenta, óigame, no, es que no conocen el sitio donde está la obra. Muchos no lo conocen, y podríamos decir casi es un 80%. Esa misma proporción se nota en el desarrollo de las vías, lo que dificulta en gran escala el trabajo de fiscalización. Cuando usted va a municipios lejanos, inclusive yo tengo 2 a donde no he podido llegar. No puedo ir en una auditoría de Cundinamarca para poder cruzar el Meta e irme hasta Medina y Parate Bueno porque no existen vías. O sea, eso es inentendible en la gestión. Y eso, según la funcionaria, lleva a una lamentable conclusión. Me atrevería a calificarlo como uno de los 3 departamentos más corruptos del país. La misión de la Contraloría de ejercer el control fiscal, destaca la Coordinadora General de la Gerencia, ha cumplido otro objetivo indirecto.
La sola presencia de la Contraloría General en los municipios ha hecho que se movilicen en muchas cosas, ha hecho que inclusive los alcaldes estén en sus municipios. En pleno siglo XXI y en varios de los municipios de Cundinamarca, las llamadas chivas son las rutas de transporte escolar. En estos vehículos comparten lugar estudiantes, mercado, carga y hasta animales. Eso lo evidenciaron los funcionarios de la Contraloría General de la República, quienes además encontraron que los colegios se construyen lejos de los estudiantes y los maestros de matemáticas terminan dictando filosofía y los maestros de danzas terminan dictando inglés. La educación es un derecho fundamental según la Constitución colombiana y garantizar que ésta llegue a los niños de todos los rincones del país es una obligación del Estado. Precisamente sobre ese plan que garantiza la educación en el departamento de Cundinamarca, la Contraloría Provincial realizó una actuación especial que arrojó observaciones sobre 3 asuntos clave: los maestros, las estructuras y el transporte. El plan de educación que tiene ahorita Cundinamarca no está ejecutándose como se debe. Según la Contraloría Provincial, la política de contratación de los maestros no parece diseñada para las necesidades de aprendizaje y temáticas de los niños, lo que ocasiona que los profesores no estén en el lugar adecuado. El concurso dice que debe ser nombrado en algún lado, entonces la política pública no piensa y no evidencia que el tema del maestro es que el de matemáticas debe ir a donde se necesita y se requiere el maestro de matemáticas, pero como el de matemáticas pasó el concurso, ¿cierto? Y lo que se necesita es el maestro, parece que fuera que la figura es maestro, no el tema que maneja. Y en una buena medida, los docentes en los colegios de Cundinamarca se encuentran en estas condiciones de contratación. Ese problema podría ser un 50%, ese problema es un 50% y eso ya es muy grave, un 10% sería muy grave. Un 10% sería muy grave. Un solo maestro uno solo, que se presenta a dictar clase donde no le toca, ¿cómo lo haces? Pero no solo los docentes no están donde tienen que estar. En la revisoría fiscal realizada por la Contraloría Provincial de Cundinamarca, los colegios construidos también recibieron observaciones. La política pública no contempla que si se ha construido un colegio, ¿cierto? Este colegio sirve para las personitas de este sector. Posiblemente esta megaestructura no sirva para las personitas de otro sector. Entonces, por eso muchos colegios se quedan el 50% de aulas desocupadas, porque es que no sirve el colegio en el lugar donde se hizo. De igual manera, para esta gerencia departamental, la contratación del transporte de las instituciones educativas debe llegar a los lugares más apartados y humildes, con las condiciones de seguridad dignas de los niños, pero en la práctica esto no ocurre así. Allá el primero que llegó con el carrito, así sea el carrito más viejo, más caído, la chivita donde trasladan el aguardiente y la zorrita también, allá se hace el transporte público así. Aquí en Cundinamarca estamos así, infortunadamente. ¿Por qué? Porque la norma no se cumple. Y es precisamente la minucia, llegar hasta el mínimo detalle de la destinación de los recursos que deben suplir las necesidades de los menores, es el objetivo que persigue el control fiscal de la Contraloría Provincial de Cundinamarca. El transporte, que fue sobre lo que nosotros fuimos, parece ser muy pequeño, pero es el problema social más grande en un momento determinado para un niño que tiene que desplazarse por las veredas de Cundinamarca y caminar muchas veces sin zapatos, ¿sí? Se convierte en una de las cosas más importantes y el control fiscal va tras eso también. Afirma la Contralora Provincial que en todos los aspectos relacionados con la ejecución del Plan de Educación del Departamento de Cundinamarca se hicieron observaciones que pueden ser resueltas desde la forma como estos planes se conciben y visualizan. Es sentarse a pensar en cómo hacer educación en un país como Colombia. La conclusión de la tarea del organismo de control en materia de educación es clara. Si las necesidades básicas de un ser humano no están satisfechas, el control fiscal no sirve tampoco. La Contraloría General de la República, a través de la Gerencia Departamental de Cundinamarca, descubrió en una auditoría una obra que fue calificada como un monstruo. Se trata de un acueducto para el municipio de Sopó. La mayor parte de los recursos fueron de regalías y lo que a continuación verán es la conclusión a la que llegaron los auditores de la Contraloría General de la República. Encontraron mala gestión, pésima contratación y presunta corrupción.
En el año 2010 empezó a rodar por el municipio de Sopó un gran proyecto, la construcción de un acueducto para no depender tanto del agua potable que viene de Bogotá y que es tratada en la planta de Tibitoc. Para hacer el acueducto, el Ministerio del Medio Ambiente entregó 5.200 millones de pesos provenientes de las regalías y aprobó los diseños y estudios previos. Se hizo un convenio y ese mismo año, 2010, comenzaron las obras. En 2012, la Contraloría General adelantó una auditoría para hacer seguimiento a los dineros de las regalías invertidos en Sopó y analizó los documentos. Tenía que llevar la estructura lógica, el concepto del ingeniero, la construcción del acueducto, los planos, los mapas, todo eso. Pero el grupo de auditores de la Gerencia de Cundinamarca de la Contraloría se llevó una caudalosa sorpresa. Los mapas no los encontramos, las estructuras construidas no las encontramos nunca. Las obras del futuro acueducto consistían en 3 partes. La primera parte era la planta de tratamiento que en 10 meses debía quedar así. Pero hoy, 2 años después, en este lote, simplemente no existe. Este es el río Teusacá, la fuente de abastecimiento, y allí se iba a construir la estación de bombeo que conduciría el agua a la planta de tratamiento. Aparte de estas vigas de madera y los sacos, fueron levantadas 4 redes metálicas. Esta estructura supongo que era parte ya de, como tal, el sistema de tratamiento de desarenadores. Otro problema fue el acceso a la planta, pues el río quedó entre la carretera y la obra y había que atravesarlo. Construyen un puente cortando la carretera donde nadie puede subir por ese puente. Del puente hoy solo queda esta columna gruesa de concreto, pero había 2 sorpresas más. Primero, ambientalmente la obra era ilegal porque ninguna construcción puede estar a menos de 30 metros de la ronda de un río. Y segundo, ese terreno está ubicado en una propiedad privada cuyo dueño, según la Contraloría, hoy ya no la quiere vender. Y por eso, para llegar allí, hay que atravesar una finca y cruzar varias cercas. En cifras, por estos pedazos de construcción se pagarán 2.200 millones de pesos y por el puente 135 millones más. La segunda parte de la obra del acueducto es la tubería, pero allí también se encontraron problemas porque los tubos fueron diseñados para tener 8 pulgadas de diámetro, pero resultaron con 12 y al final no encajaron ni en la planta de tratamiento ni en la tercera parte de la obra, los tanques de almacenamiento. Usted cuando llegue a Sopó, lo primero que usted ve es una montaña caída, o sea, ve la mitad de la montaña quebrada, la han cortado, como si hubieran cogido un machete y hubieran cortado media montaña, ¿sí? Y usted pregunta, ¿y eso qué es? Ah, otras son los tanques. Y esta es la montaña quebrada y estos son los tanques, que originalmente eran uno solo, pero de nuevo, por mala planeación, tuvieron que ser 2. ¿Pero saben por qué? Porque es que el terreno no lo habían comprado. Así que ubicaron este otro terreno, más elevado, para que desde los tanques el agua llegara con mejor presión a las casas, pero aquí también surgieron los problemas. Pues en realidad todavía no se han realizado los empalmes, como podemos ver. Así que los tubos de entrada y salida no conectan bien, pero además el terreno tiene grietas sin siquiera haber llenado los tanques de agua. Tampoco se hicieron pruebas para saber si las piscinas de concreto resistían el peso del líquido. La piedra y tierra del terreno nunca fueron recogidas, no hay un acceso adecuado al sitio y todo con el agravante de que este terreno también es propiedad privada y no se ha adelantado ningún paso para comprarla. Aún a pesar de todos los problemas que tiene esta obra, la construcción del acueducto de Sopó, sus habitantes, pero en especial la administración en este momento, esperan que algún día de estos tanques pueda llegar el agua potable a todo el municipio. El actual gerente de las empresas públicas de Sopó, Francisco Velázquez, quien recibió las obras, asegura que en lugar de demolerlas, lo que hay que hacer es reactivarlas y pronto, porque se teme que el municipio se quede sin el agua de Bogotá. Puede suceder en cualquier momento, ya está anunciado por el alcalde Petro que no va a vender más agua a los municipios, sino únicamente para los cascos urbanos de los municipios. Por eso la actual administración de Sopó anunció que demandará al contratista para obligarlo a que arregle las obras. Por otra parte, en la Contraloría ya hace trámite un juicio de responsabilidad fiscal para recuperar cada peso perdido del proyecto que, según el ente de control, tuvo un costo total de 13.000 millones. Una actuación especial de fiscalización realizada por la Gerencia Departamental de Bogotá y Cundinamarca encontró que los recursos destinados para construir vivienda en las zonas rurales y urbanas están siendo retenidos. Así es, ni por mucho ni por poco dinero se ejecuta el plan de vivienda y el 90% de los campesinos de la región aún vive en condiciones de extrema pobreza. La verdad es que no se está surtiendo vivienda rural para los campesinos en Cundinamarca. Esa es la conclusión a la que llegó la Contraloría Provincial de Cundinamarca después de realizar una minuciosa investigación al programa de vivienda rural,
es decir, al programa que provee de vivienda a los campesinos del departamento. El estudio muestra un indicador contundente. El 90% de campesinos de Cundinamarca todavía tienen una casa de adobe, una casa que se está cayendo, una casa que tiene grietas, una casa que está en lugares de los más peligrosos. Es decir, habitan en casas, según la Contraloría, en condiciones de extrema pobreza. Sin embargo, la auditoría determinó que aun cuando existe un presupuesto promedio por municipio, el presupuesto anual de un municipio para vivienda puede estar entre los 150 millones máximo. 150 millones que, según un estudio técnico solicitado por la Contraloría Provincial, permiten construir anualmente 5 viviendas dignas para los campesinos que, aunque no son muchas frente a la cantidad de familias, las están esperando. Entonces, un promedio de familias por Cundinamarca, por municipio, puede ser 90, 120 familias que necesitan vivienda. Pero aparte de que falta dinero para darle casa a todas esas familias, los alcaldes de Cundinamarca, en voz de la Contraloría, tienen una forma muy particular de responder cuando se les pregunta por la notoria falta de ejecución en las partidas para vivienda. Señor, ¿usted por qué no está ejecutando la plata? Es que quiero sumarla para el año entrante. ¿Cómo así que la va a sumar? ¿Por qué no va solventando necesidades básicas? Dineros que afirma la Contraloría tampoco se acumulan, sino que están siendo utilizados en objetivos distintos a los de suplir las necesidades de vivienda de los campesinos. Pero la vivienda rural no es la única que afronta serias dificultades en el departamento de Cundinamarca. Para el organismo de control, la vivienda urbana también tiene un delicado diagnóstico. La vivienda urbana tiene que ver con el plan de ordenamiento territorial ya a nivel central de las poblaciones, y todo el crecimiento del cordón de miseria en los municipios ha sido cada vez más grande. Para la Contraloría Provincial, esta situación va más allá del desplazamiento forzado de los campesinos de sus tierras. Ese es un problema de corrupción. Es un problema de corrupción administrativa, es un problema de no estar haciendo lo que se tiene que hacer a tiempo, de no generar los mecanismos de ejecución reales. Tiene que ver también con la organización interna del departamento. Cundinamarca tiene problemas de planeación y de gestión institucional. Problemas que deben solucionarse para la Contraloría desde la concepción de las políticas dirigidas a las problemáticas de vivienda. El tema de política pública es muy importante. Para mí va hacia atrás, ¿sí? Nosotros los seres humanos somos creadores de la norma, pero la norma se hace para los seres humanos, entonces, y para el momento en que estamos trabajando y viviendo. Dentro de la investigación adelantada por la Contraloría, la titulación de tierras se convierte en el primer inconveniente para que los municipios puedan poner orden a los terrenos sobre los cuales deben ubicar a sus habitantes. Con el fin de dar solución a este inconveniente, creó una mesa de concertación que invita a todas las instituciones públicas allí involucradas a humanizar su gestión y pensar en facilitar las condiciones para que los campesinos tengan una vivienda digna, mientras el ente de control cumple un adecuado control fiscal. Desde 2010, la Contraloría General de la República se ha puesto varias metas que muchos han visto como aventuras imposibles de cumplir. Y una de estas aventuras es hacerle seguimiento a los dineros del Estado que por ley deben llegar a las comunidades indígenas. Eso nunca se había hecho en Colombia, pues por esta aventura la Contraloría General de la República descubrió un indignante abuso cometido durante décadas contra los muiscas de Cundinamarca. Osuhui pavi chiminigagua, hicha guayaye, sahana ye, fijiscamajoy. Pues para mí la tierra es todo, es el entorno, hay que que no se pierda. Por estas pendientes han caminado toda su vida y lo hicieron sus abuelos y los ancestros de sus abuelos. 505 hectáreas del Cerro del Majuy son la casa de los muiscas de Cota, quienes aseguran que además de la tradición, tienen sus títulos. Se compraron en el año 1876 a través de un remate público al Estado Soberano de Cundinamarca.
José Pereira, el gobernador del Cabildo de los Muiscas de Cota, una comunidad de casi 3.000 hombres, mujeres y niños, asegura que todo lo que habían logrado, incluso con garantías en la Constitución de 1991, se perdió 10 años después. Por diferentes intereses que hubo de particulares por las tierras nuestras. A eso se sumaron decisiones estatales y departamentales. Solamente dijeron, bueno, tenemos que entonces hacer un estudio etnológico para demostrar si ustedes sí son indígenas, si esa tierra sí es de ustedes, si sí hay realmente ha existido un gobierno. De esa forma, los muiscas se quedaron sin el reconocimiento de resguardo que les permitía recibir los dineros, las partidas anuales del Estado, a través del Sistema General de Participaciones. Justamente en 2012, al hacerle seguimiento a los dineros del Sistema General de Participaciones, el llamado SGP, la Contraloría General tomó una decisión. Decidimos lanzarnos en la aventura de buscar el resguardo indígena o los resguardos indígenas de Cundinamarca. Pero también se llevaron una sorpresa. No hay resguardo, no hay plata del SGP para los indígenas. Eso quiere decir que no hay partidas para educación, salud y para desarrollo comunitario. Olga Lucía Rodríguez, coordinadora general de la Gerencia de Cundinamarca de la Contraloría, cuenta que la respuesta que dieron las autoridades encargadas del tema fue más indignante. Es un funcionario que le dice a los indígenas: no, ¿sabe qué? Es que yo no tengo gente, ¿cómo hacerle el estudio? Porque el tema era hacerle el estudio. Y le dice, no tengo ni presupuesto ni gente para hacerle el estudio. La Contraloría calcula en 42.000 millones de pesos las partidas que deberían entregarse cada año para el desarrollo de estos pueblos. Por eso tomó acciones concretas. Levantamos las observaciones, les dijimos, ustedes han incumplido, han hecho, no pudieron tumbarnos ninguna de las observaciones. Hoy estamos tras el proceso. Ahora los muiscas tanto de Cota como de Sesquilé, de Chía, Usme y Soacha están a la espera de recuperar sus plenos derechos y se declaran confiados en que antes de terminar este año, la Madre Tierra hará justicia. O sea, que la gente siempre estemos en unión todos para que cuando esto sea como resguardo, sea una fiesta de todos. La Contraloría General de la República cuenta con un programa al interior del organismo diseñado exclusivamente para hacer seguimiento a los recursos que destina la Nación al fortalecimiento de las políticas de equidad de género, que no es otra cosa que darles cada vez más participación a las mujeres en todos los ámbitos de la vida y la sociedad, reconociendo su importancia, liderazgo y capacidad. Dicha función se cumple al interior de esta gerencia departamental. En el mes de septiembre del año 2000 se reunieron en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York 195 países en vía de desarrollo, entre ellos Colombia, para evaluar cuáles eran sus mayores dificultades y buscarles una solución conjunta. Como resultado, se firmó el Acuerdo del Milenio, cuyo tercer objetivo es promover la igualdad entre hombres y mujeres. De allí nace la política transnacional de equidad de género. Sobre este tema, Colombia se estableció 4 metas. Las 4 metas para Colombia fueron: en primer lugar, combatir o disminuir la violencia de pareja. En segundo lugar, disminuir la violencia intrafamiliar. En tercer lugar, buscar la igualdad salarial entre hombres y mujeres, porque sigue habiendo una brecha salarial. Y en cuarto lugar, buscar la inclusión política de la mujer. A través del Programa de Equidad Presupuestal para el Género y la Diversidad, la Contraloría realizó un seguimiento en tiempo real a los recursos ejecutados en lo corrido del año a partir de las metas que sobre el tema se trazaron en los diferentes departamentos. La muestra se desarrolló en Valle, Nariño y Chocó. De 3 departamentos, uno apenas está implementando el tema de equidad de género en su plan departamental. Con respecto a los otros 2 departamentos, sí, efectivamente tienen la dependencia creada y sí están formulando planes en beneficio. El programa de la equidad presupuestal de la Contraloría no se refiere únicamente a hombres y mujeres, sino a toda aquella población que necesita una protección especial, determinados en el artículo 13 de la Constitución Nacional. Por ello se denomina inclusión de la diversidad. El grupo de equidad de género ha contribuido a que a una persona discapacitada se le asigne prontamente su pensión de invalidez. De otra parte, para la Contraloría hay otros esfuerzos que el país ha realizado para lograr la inclusión política de la mujer a través de la creación de las leyes, como son la 581 del 2000 y 1475 de 2011, entre otras, las cuales obligan a darle participación al género en las listas de postulación a cargos de elección popular
y en altos cargos del gobierno respectivamente. Sin embargo, el organismo de control considera que aún debe hacerse mayores esfuerzos para cumplir las 4 metas establecidas en los Objetivos del Desarrollo del Milenio. Amables televidentes, hemos llegado al final de Contraloría Transparente. Los esperamos dentro de 8 días a las 9 en punto para presentarles la segunda parte de este trabajo desarrollado por esta gerencia. Les habló Juan Guillermo Ríos. Mil gracias.